Cuando aquel empresario entró al Hospital General para inaugurar un ala de maternidad, jamás imaginó que saldría convertido en padre de 3 bebés recién nacidos y abandonados. 3 llantos diferentes que transformarían su vida para siempre. Me llamo Alejandro Morales, y hasta hace poco mi vida seguía un guión predecible. A mis 45 años, dirigía Morales Construcciones, una de las inmobiliarias más importantes de Ciudad de México. Tenía dinero, reconocimiento y una mansión en Las Lomas que aparecía en revistas de arquitectura. También tenía un vacío tan profundo que ningún logro profesional podía llenar. Aquel martes de septiembre, estacioné mi Mercedes en el lugar reservado del Hospital General. Ajusté mi corbata frente al espejo retrovisor mientras intentaba concentrarme en el discurso que daría en unos minutos. Mi empresa había financiado la renovación completa del ala pediátrica y hoy cortaríamos el listón inaugural. Un evento más para las relaciones públicas, una foto más para el periódico, otro discurso que olvidaría en cuanto terminara. Mientras seguía a la directora del hospital por pasillos recién pintados, sentí aquel peso familiar en el pecho. Habían pasado 5 años desde el accidente que se llevó a Lucía y al bebé que esperábamos. 5 años fingiendo que seguía adelante, cuando en realidad solo existía, moviéndome por inercia entre juntas directivas y eventos benéficos. «Por aquí, licenciado Morales», indicó la directora. «El equipo de prensa nos espera en el primer piso». Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era solo un bebé llorando, algo perfectamente normal en un hospital, pero había algo diferente en aquel llanto, o mejor dicho, en aquellos llantos. Eran varios, simultáneos, como una extraña sinfonía que parecía llamarme personalmente. «¿Qué sucede ahí?», interrumpí la explicación de la directora sobre los nuevos monitores cardíacos. Mi mirada se fijó en una puerta al final del pasillo. La mujer pareció incómoda. «Es el área de maternidad. Tenemos una situación inusual. Quizás deberíamos continuar con el recorrido hacia oncología». Sin esperar respuesta, caminé hacia la puerta. Dentro de la sala, una enfermera intentaba calmar a 3 bebés recién nacidos que lloraban en cunas colocadas lado a lado. El cansancio en su rostro mostraba que llevaba horas en esa batalla. «¿Son trillizos?», pregunté, observando a las 3 criaturas de piel rojiza. La jefa de enfermeras, que se había unido a nosotros, respondió con un suspiro profundo. «No biológicamente. Son 3 bebés diferentes, todos abandonados ayer. Una coincidencia terrible. En mis 25 años trabajando aquí, nunca había visto 3 abandonos el mismo día». Me acerqué a las cunas como atraído por un imán invisible. Los bebés no eran más que pequeños bultos arrugados y llorosos, pero algo en ellos me impidió desviar la mirada. «¿Puedo?», pregunté, indicando que quería acercarme más. La enfermera asintió y me incliné sobre la primera cuna. El bebé tenía una pulserita azul donde se leía «Bebé masculino no identificado, 2 días». En la segunda cuna, otro niño, aparentemente más fuerte, con una etiqueta similar. En la tercera, una niña diminuta, la más pequeña de los 3, que a pesar de su tamaño parecía tener el llanto más determinado. «¿Qué pasará con ellos?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta que no podía explicar. La trabajadora social que acababa de entrar a la sala respondió en tono profesional. «Entrarán al sistema de adopción. Desafortunadamente, es muy difícil que sean adoptados juntos. Los bebés mayores ya tienen pocas posibilidades. 3 de una vez, prácticamente imposible. Probablemente serán enviados a hogares de acogida diferentes hasta encontrar familias permanentes, separados». La idea de que esos 3 seres, que de alguna manera extraña compartían el destino de haber sido rechazados el mismo día, serían separados, me resultó insoportable. «¿No conocemos a las madres?», pregunté, sin dejar de mirar a los bebés. «Una dejó una carta diciendo que no tenía condiciones», explicó la trabajadora social. «Otra simplemente desapareció después del parto. La tercera, creemos que es una adolescente, que entró con trabajo de parto avanzado y huyó menos de 2 horas después. Dejó solo una nota, pidiendo que el bebé fuera llamado Mateo». Extendí mi dedo hacia la manita de la niña, que inmediatamente lo agarró con una fuerza sorprendente. Un recuerdo atravesó mi mente como un relámpago. Lucía, mostrándome la ecografía del bebé que esperábamos. «Mira, Ale,
Está agarrando su propio cordón. Va a ser testaruda como tú. 3 meses después, el accidente se llevó las 2 vidas que más me importaban. ¿Puedo quedarme un momento con ellos? La pregunta salió casi sin darme cuenta. El personal intercambió miradas confusas. La ceremonia de inauguración estaba programada para comenzar en 15 minutos, con prensa y autoridades ya esperando en el vestíbulo principal. Licenciado Morales, tenemos un itinerario, comenzó la directora, pero la interrumpí. Pídales que esperen, esto es más importante. Mi voz tenía una firmeza que no admitía discusión. Cuando todos salieron, arrastré una silla y me senté entre las 3 cunas. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué esperaba descubrir mirando a 3 bebés abandonados? Sin embargo, no podía alejarme. Cada vez que uno de ellos lloraba, sentía un impulso de hacer algo, cualquier cosa, para consolarlo. Fue la niña quien primero dejó de llorar, aparentemente exhausta. Sus ojitos apenas se abrían, pero cuando lo hicieron, parecieron fijarse directamente en los míos. El niño más grande también se calmó, haciendo solo pequeños ruidos de incomodidad. El tercer bebé continuó inquieto. Sin pensarlo mucho, extendí la mano y toqué suavemente el vientre del bebé que seguía llorando. «Está bien», murmuré, sorprendido por la suavidad de mi propia voz. «Está bien». No supe cuánto tiempo pasé así, entre las 3 cunas, alternando caricias y palabras suaves. En algún momento me di cuenta de que estaba llorando, lágrimas silenciosas que no derramaba desde el funeral de Lucía. La puerta se abrió y la enfermera regresó. «Licenciado Morales, todos están esperando». Saqué el celular del bolsillo. «Llame a mi abogado», le dije a mi asistente cuando contestó. «Dígale que necesito que venga al hospital inmediatamente. Es una emergencia». La enfermera me miró confundida. Me levanté, secando discretamente mis lágrimas. «¿Cuáles son los procedimientos para la adopción?», pregunté directamente. La enfermera abrió mucho los ojos. «¿Usted quiere adoptar a uno de ellos?». Miré las 3 cunas. La idea que comenzaba a formarse en mi mente era absurda. Era impulsiva, irresponsable y completamente fuera de mi patrón meticuloso de tomar decisiones. Sin embargo, parecía lo único correcto. «No», respondí finalmente, «quiero adoptar a los 3». El silencio que siguió solo fue interrumpido por el llanto renovado de uno de los bebés. La jefa de enfermeras, la trabajadora social y la directora del hospital me miraban como si hubiera perdido la razón. Tal vez así era. «Licenciado Morales», comenzó la trabajadora social cautelosamente. «Entiendo su impulso generoso, pero adoptar a un niño ya es un proceso complejo. 3 bebés recién nacidos. Eso requeriría recursos extraordinarios. Tiempo completo». «Tengo recursos», interrumpí. «Puedo contratar enfermeras, niñeras, lo que sea necesario. Mi casa tiene espacio suficiente. No es solo cuestión de recursos materiales», continuó la trabajadora social. «Es una responsabilidad enorme. Usted es soltero, tiene una carrera exigente. 3 bebés requerirían un cambio completo en su estilo de vida». Miré nuevamente a los bebés. Mi estilo de vida necesita realmente un cambio. Las siguientes horas fueron un torbellino. Mi abogado llegó, visiblemente perplejo ante la situación. La ceremonia de inauguración ocurrió con 2 horas de retraso, con un discurso mecánico de mi parte, mientras mi mente estaba completamente enfocada en los 3 bebés del tercer piso. Formularios, entrevistas preliminares apresuradas. La trabajadora social dejó claro que aquello era solo el comienzo de un proceso largo y minucioso, que sería sometido a evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, y que no había garantía de aprobación. «Necesitamos verificar su historial completo, sus condiciones financieras, su red de apoyo familiar», explicaba, mientras yo firmaba documento tras documento. «Hagan lo que sea necesario», respondí simplemente. Cuando finalmente dejé el hospital aquel día, sabía que mi vida había cambiado para siempre. No tenía idea de cómo sería cuidar de 3 bebés recién nacidos. No sabía si sería aprobado como padre adoptivo. No estaba seguro si estaba tomando la decisión más sensata. Lo que sí sabía era que por primera vez en 5 años, el vacío dentro de mí había sido llenado por algo que parecía esperanza. Y mientras conducía de vuelta a mi mansión demasiado silenciosa, comencé mentalmente a planear los cambios que necesitaría hacer. Habitaciones para bebés, cunas, ropa,
juguetes, un equipo de apoyo. Recordé los nombres que necesitaría elegir. Mateo, la madre ya lo había pedido. Los otros dos, quizás Sofía para la niña, como mi abuela, y Diego para el otro niño. Sofía, Mateo y Diego, mis hijos. La idea era tan aterradora como reconfortante. Mi celular sonó. Era mi madre. Alejandro, ¿qué es esta locura que estoy escuchando? ¿Quieres adoptar a 3 bebés al mismo tiempo? Perdiste completamente el juicio. Sonreí mientras entraba al garaje de mi casa. Una casa que pronto se llenaría de llantos, risas y el desorden indescriptible que 3 bebés seguramente causarían. Tal vez, mamá. Tal vez encontré mi juicio por primera vez. Mi mansión en Las Lomas, antes un monumento a la soledad disfrazada de lujo, se transformó de la noche a la mañana. La habitación de huéspedes principal, con su decoración minimalista y tonos neutros, se dio lugar a 3 cunas blancas dispuestas en semicírculo. Las paredes, antes de un gris elegante, ahora exhibían calcomanías coloridas de animales sonrientes que la decoradora contratada a toda prisa me aseguró eran estimulantes para el desarrollo cognitivo. Observaba la transformación con una mezcla de fascinación y terror. En menos de 48 horas desde mi decisión en el hospital, mi vida había dado un giro completo. La custodia temporal de los trillizos, como ya los llamaba, aunque sabía que no estaban biológicamente relacionados, fue sorprendentemente concedida con rapidez, gracias a la influencia de mi abogado y a la situación especial de los bebés. «Señor, ¿dónde ponemos el stock de pañales?», preguntó una de las 3 enfermeras contratadas para el turno diurno, sosteniendo una caja gigantesca. «En el vestidor de la habitación principal», respondí automáticamente, todavía tratando de procesar la cantidad de equipamiento que invadía mi casa. Calentadores de biberón, esterilizadores, extractores de leche para la leche donada, monitores de bebé en cada habitación. Mi casa ahora parecía una mezcla entre maternidad y tienda de artículos infantiles. El intercomunicador sonó. Era mi madre, Mercedes, llegando para lo que ella misma describió por teléfono como una intervención de emergencia. «¿Dónde están?», fue su primera pregunta al entrar, ignorando completamente la decoración recién instalada y las 3 enfermeras uniformadas que circulaban eficientemente por la casa. La conduje hasta la nueva habitación de los bebés. Los 3 dormían finalmente, después de una mañana de llantos alternados que dejaron a las enfermeras experimentadas visiblemente agotadas. Mercedes Morales, a sus 70 años, mantenía la postura elegante y la expresión crítica que intimidaba tanto a empleados de sus organizaciones filantrópicas como a meseros desprevenidos en restaurantes de lujo. Se acercó a las cunas con cautela, como quien inspecciona una especie exótica recién descubierta. «Esta es Sofía», presenté, señalando la cuna de la izquierda donde la más pequeña dormía con expresión fruncida. «Este es Mateo, el del medio». Apunté al bebé que dormía con la boca abierta, haciendo pequeños ruidos con cada respiración. «Y este es Diego». El tercer bebé, ligeramente más grande que los otros 2, dormía profundamente, con las manitas cerradas en puños. «Alejandro», comenzó Mercedes con aquel tono que conocía desde mi infancia, el tono que precedía a una larga lista de críticas, «has perdido completamente el juicio. ¿Cómo piensas que vas a cuidar de 3 recién nacidos solo? Apenas puedes cuidar de ese cactus en tu oficina». «No estoy solo», respondí señalando a las enfermeras. «Tengo un equipo». «¿Un equipo?», Mercedes elevó la voz y yo hice gestos desesperados para que bajara el tono. «¿Crees que criar hijos es como gestionar un proyecto inmobiliario? Contratas gente, delegas responsabilidades y listo». Antes de que pudiera responder, un llanto agudo surgió de la cuna de Sofía. Como respondiendo a una señal, Mateo también comenzó a llorar, seguido segundos después por Diego. En instantes, la habitación estaba llena de 3 llantos distintos en volumen y tono, creando una cacofonía que hizo que Mercedes retrocediera un paso. Las enfermeras entraron inmediatamente en acción. Una verificó los pañales, otra comenzó a preparar biberones, y la tercera intentaba calmar a Sofía, que parecía la más afligida. «¿Ves? Tengo ayuda», dije, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. La mirada que mi madre me lanzó lo decía todo. Me conocía demasiado bien para dejarse engañar por aquella falsa seguridad.
Las primeras 24 horas con los bebés en casa habían sido un choque brutal para mí. A pesar de toda la ayuda contratada, la realidad de 3 recién nacidos con necesidades constantes y simultáneas era abrumadora. Los bebés parecían turnarse para llorar, asegurando que nunca hubiera más de 20 minutos de silencio en la casa. Cuando uno se calmaba, otro comenzaba. Los pañales necesitaban ser cambiados con una frecuencia que parecía ilógica para seres tan pequeños. Los biberones debían prepararse con precisión científica, temperatura exacta, cantidad específica, posición correcta para alimentación. Y estaba el miedo, un miedo constante y asfixiante de que algo pudiera salir mal. ¿Y si uno de ellos se ahogaba? ¿Y si se enfermaban? ¿Y si no estaban recibiendo suficiente estímulo? ¿O demasiado? Yo, acostumbrado a tomar decisiones de millones de pesos con frialdad y racionalidad, ahora me veía paralizado ante la decisión sobre qué mameluco ponerle a cada bebé. «Señor Morales», llamó una de las enfermeras, sacándome de mis pensamientos. «La pequeña Sofía tiene la temperatura un poco alterada». Me acerqué inmediatamente. La bebé, menor que sus hermanos adoptivos, parecía aún más frágil ahora, con las mejillas coloradas y la respiración ligeramente agitada. «¿Cuánto?», pregunté, sintiendo el corazón acelerarse. 38.2 de gas. No es alarmante aún, pero en bebés tan pequeños necesitamos monitorear de cerca. Mercedes se acercó también, y para mi sorpresa, su expresión crítica había sido reemplazada por genuina preocupación. Tocó la frente de Sofía con el dorso de la mano, en un gesto que recordaba de mi propia infancia. «¿Ya le dieron antitérmico?», preguntó Mercedes con autoridad. «Estamos esperando la orientación del pediatra. Ya le llamamos», respondió la enfermera. Las siguientes horas fueron un torbellino de preocupación. El pediatra llegó, examinó a Sofía y recomendó que fuera llevada al hospital para exámenes más detallados. «Por precaución», explicó. «En bebés tan jóvenes, especialmente con historial desconocido, necesitamos ser cautelosos con cualquier alteración». Sentí que el mundo giraba. Menos de 2 días como padre y ya enfrentaba una crisis médica. ¿Cómo dividiría mi tiempo? ¿Cómo cuidaría de los otros 2 mientras Sofía estuviera en el hospital? «Ve con ella», dijo Mercedes, sorprendiéndome. «Yo me quedo con los niños». «¿Tú?», no pude disimular mi asombro. Mi madre, que minutos antes criticaba mi decisión, ¿ahora se ofrecía a ayudar? «No me mires así». Mercedes ajustó su collar de perlas con dignidad. «Te crié a ti y a tu hermano sola después de que tu padre murió. ¿Recuerdas? Sé cambiar un pañal. Y las enfermeras están aquí. Ve con la pequeña, ella te necesita ahora». El trayecto hasta el hospital fue una tortura. Sofía, asegurada en el asiento especial para bebé que había comprado el día anterior, alternaba entre llantos débiles y momentos de quietud que me asustaban aún más. ¿Y si era algo grave? ¿Y si la perdía antes siquiera de realmente conocerla? En el hospital, la misma trabajadora social que me había entrevistado 2 días antes me encontró en la sala de espera de la emergencia pediátrica. «Licenciado Morales», saludó con un tono neutro que no revelaba lo que pensaba sobre aquella situación. «Es solo una fiebre», me apresuré a explicar, como si necesitara defenderme. «El pediatra dijo que es por precaución». «Estoy aquí solo para acompañar», respondió. «Es parte del proceso de custodia temporal. ¿Cómo están los otros bebés?» «Bien», respondí automáticamente, aunque no tenía idea de cómo estaban en ese exacto momento. «Mi madre está con ellos». La trabajadora social anotó algo en su tablilla y sentí una ola de pánico. Estaba siendo evaluado. Cada decisión, cada reacción mía, estaba siendo observada y juzgada. ¿Y si decidían que no era capaz? ¿Si concluían que adoptar 3 bebés era demasiado y me los quitaban? Los exámenes de Sofía llevaron horas. Tomaron muestras de sangre, orina, hicieron radiografías. Cada procedimiento parecía una pequeña tortura, no solo para la bebé, que lloraba inconsolable, sino para mí, que me sentía impotente. «Probablemente es solo una infección viral leve», explicó finalmente el médico, «pero debido a su edad y al historial desconocido, nos gustaría mantenerla en observación por 24 horas». Asentí, exhausto. Llamé a casa y descubrí que, milagrosamente, los niños estaban bien. Mi madre había reorganizado los turnos de las enfermeras y parecía tener todo bajo control.
Quédate con Sofía, dijo Mercedes por teléfono. Ella te necesita más que los niños ahora. Aquella noche en el hospital fue una de las más largas de mi vida. Sofía dormía en una pequeña cuna rodeada por aparatos de monitoreo, con un acceso venoso minúsculo en su brazo para recibir medicación. Permanecí sentado junto a ella, incapaz de dormir, observando cada movimiento, cada respiración. En algún momento de la madrugada, mientras los pasillos del hospital estaban silenciosos y la única luz venía de los monitores, me di cuenta del tamaño del compromiso que había asumido. No se trataba solo de contratar ayuda o proporcionar recursos materiales. Era sobre estar presente en los momentos críticos. Era sobre hacer elecciones imposibles, como dejar a 2 bebés para cuidar de un tercero que necesitaba más en ese momento. Era sobre vivir en constante preocupación y aún así encontrar fuerza para seguir adelante. A la mañana siguiente, cuando llegué a casa con Sofía, cuya fiebre había cedido y estaba liberada con prescripción de antibióticos, encontré a mi madre en el sillón de la habitación de los bebés, meciendo a Mateo con sorprendente experiencia. Diego dormía tranquilamente en su cuna. «¿Cómo lo lograste?», pregunté, colocando a Sofía cuidadosamente en su propia cuna. «Despedí a 2 de las enfermeras», respondió Mercedes, sin rodeos. «Estaban más preocupadas con los protocolos que con los bebés. Contraté a 2 señoras que trabajaron en la guardería de mi fundación por años. Saben lo que están haciendo y no consultan manuales con cada llanto. Debería estar irritado por la interferencia, pero estaba demasiado exhausto para discutir. Además, los bebés parecían estar bien. La casa estaba organizada. Las nuevas empleadas, a quienes ni conocía aún, aparentemente sabían lo que estaban haciendo. «Gracias», fue todo lo que pude decir. Mercedes me estudió por un momento. «Te ves terrible». «No dormí. Ve a descansar. Me quedaré aquí un rato más». Dudé, dividido entre el deseo desesperado de algunas horas de sueño y la renuencia a alejarme de los bebés. «No van a desaparecer», dijo Mercedes, como si leyera mis pensamientos. «Y no serás un buen padre si te desmayas de agotamiento». Padre. La palabra aún sonaba extraña. 3 días atrás, yo era solo un empresario exitoso y solitario. Ahora era padre, de 3 bebés. El pensamiento era tan abrumador que sentí que las rodillas me fallaban. «Ve», insistió Mercedes. Tambaleándome llegué a mi habitación y me desplomé en la cama sin quitarme los zapatos. Mi último pensamiento antes de sumergirme en un sueño profundo fue que ya no había vuelta atrás. Mi vida había cambiado para siempre, y no tenía idea si estaba preparado para eso. Fui despertado 3 horas después por el sonido del timbre. Me levanté desorientado, aún vestido con la ropa del día anterior, y bajé las escaleras para encontrar a la trabajadora social parada en la puerta, acompañada de otra mujer que se presentó como psicóloga del servicio de adopción. «Visita de rutina», explicó la trabajadora social, pero su tono sugería que no había nada de rutinario en aquella visita. «Necesitamos verificar cómo va la adaptación». Las conduje por el interior de la casa, repentinamente consciente de la apariencia desaliñada que debía tener, del olor a bebé y hospital que probablemente exhalaba, de las ojeras que seguramente marcaban mi rostro. En la habitación de los bebés, encontramos a Mercedes supervisando a las 2 nuevas empleadas mientras alimentaban a los niños. Sofía dormía tranquilamente. «Supimos que hubo una emergencia médica», dijo la trabajadora social observando a Sofía en la cuna. «Solo fiebre», respondí rápidamente. «Ya está medicada y mejorando». La visita se extendió por casi 2 horas. Inspeccionaron cada habitación adaptada para los bebés, hicieron preguntas sobre la rutina, sobre los planes para el futuro. La psicóloga observó cómo interactuaba con cada uno de los bebés, cómo respondía a sus llantos, cómo los sostenía. Cuando finalmente se marcharon, me sentí como si hubiera pasado por un examen para el cual no había estudiado. Sabía que había cometido errores. Olvidé el nombre de la vitamina recetada para Diego. Dudé al cambiar el pañal de Mateo. Parecí inseguro al discutir los planes educativos futuros. «Van a quitarme a los bebés», le dije a mi madre en cuanto la puerta se cerró. Mercedes me miró con la misma expresión que usaba cuando yo, adolescente, llegaba con malas notas en la escuela. «No te victimices, Alejandro. Si realmente quieres ser padre de estos niños, tienes que merecerlo».
No basta contratar gente, no basta tener dinero. Tienes que estar presente, tienes que aprender, tienes que esforzarte. Me estoy esforzando. Elevé la voz y de inmediato me arrepentí cuando escuché un llanto procedente de la habitación. Entonces ve, dijo Mercedes simplemente. Sé padre. Subí las escaleras sintiendo el peso de cada escalón. En la habitación encontré a Mateo llorando, con la carita roja de esfuerzo. Cambié su pañal solo, sin llamar ayuda, determinado a demostrar a la trabajadora social, a mi madre, a mí mismo, que era capaz. Cuando terminé, sosteniendo a Mateo en brazos, mientras el bebé me miraba con ojos curiosos, sentí, por primera vez, desde que tomé aquella decisión impulsiva en el hospital, que tal vez, solo tal vez, realmente podría hacer que esto funcionara. 6 meses pasaron como un huracán en mi vida. La mansión, antes un espacio de elegancia estéril, ahora parecía un campo de batalla colorido donde juguetes, pañales y biberones disputaban territorio con documentos empresariales y laptops. Mi despacho en el tercer piso fue convertido en un cuarto de juegos espacioso, con alfombras acolchadas y móviles colgados estratégicamente para estimular el desarrollo de los trillizos. La rutina que parecía imposible en los primeros días, ahora se había establecido con un orden caótico propio. Sorprendí a todos, a mi madre, a mis empleados y principalmente a mí mismo, al reestructurar completamente mi vida profesional para acomodar a los niños. Las reuniones matutinas fueron transferidas a la tarde, cuando los bebés generalmente tomaban una siesta más larga. Videoconferencias sustituyeron visitas a obras. Y más sorprendente aún, aprendí a decir no a compromisos que interferirían con momentos importantes en el desarrollo de los trillizos. Aquella mañana de sábado, mientras preparaba a los bebés para una salida al parque, observaba cómo cada uno ya demostraba personalidades marcadas. Sofía, la más pequeña, que había dado tantos sustos en los primeros meses, con hospitalizaciones recurrentes por problemas respiratorios, ahora era paradójicamente la más determinada. Gateaba con velocidad impresionante y tenía una mirada concentrada cuando intentaba alcanzar objetos fuera de su alcance, negándose a renunciar hasta conseguirlo. Diego, el más tranquilo en los primeros meses, se reveló extremadamente curioso. Todo necesitaba ser tocado, olido, puesto en la boca. Sus ojos atentos registraban cada movimiento a su alrededor, cada nueva persona que entraba al ambiente. Era siempre el primero en notar cambios en la decoración u objetos nuevos. Mateo, por su parte, mostraba una sensibilidad que sorprendía incluso a las niñeras más experimentadas. Parecía absorber las emociones a su alrededor como una esponja. Cuando yo llegaba estresado de una reunión difícil, era Mateo quien primero se inquietaba. Cuando había alegría en la casa, era su sonrisa la que iluminaba el ambiente. ¿Estamos listos para nuestra aventura?, pregunté animadamente, mientras ajustaba el sombrero de protección solar en la cabeza de Sofía, que intentaba arrancárselo por tercera vez. La respuesta vino en forma de gorjeos y sonrisas, el lenguaje que había aprendido a interpretar con sorprendente precisión. El carrito triple, un encargo especial que costó el precio de un auto compacto, esperaba en la entrada. Colocar a los 3 bebés allí siempre parecía una operación militar que exigía planificación estratégica y ejecución precisa. Cuando finalmente logré acomodar a todos, con sus bolsas de pañales, biberones y snacks estratégicamente posicionados en los compartimentos laterales, respiré profundo, preparándome para lo que sabía sería siempre una experiencia mixta de alegría y vergüenza. El parque quedaba a 15 minutos caminando de la mansión. Al principio había insistido en llevar a los bebés en auto, con todas las sillitas instaladas en el asiento trasero de mi Mercedes, pero la logística resultó tan complicada que la caminata acabó siendo la opción más práctica. Además, el médico había enfatizado la importancia del aire libre para el fortalecimiento del sistema inmunológico de Sofía. Las primeras reacciones ya comenzaron en el portón de la mansión. La vecina de la cuadra de al lado, una señora de mediana edad que siempre me saludaba con respeto distante, ahora se detuvo en la acera, boquiabierta. ¿Son 3? Preguntó como si pudiera haber duda. Sí, son trillizos, respondí.
usando la simplificación que había adoptado para evitar explicaciones complicadas. ¿Y usted está cuidándolos solo? La incredulidad en la voz de la mujer era tan evidente que rayaba en la ofensa. Tengo ayuda en casa, pero sí, soy su padre, respondí, sintiendo aquella familiar punzada de irritación. ¿Por qué era tan difícil para la gente aceptar que un hombre había optado por adoptar 3 niños? Su esposa debe estar muy ocupada, comentó la vecina, claramente pescando por información. No estoy casado, soy padre soltero, respondí, empujando el carrito para continuar mi camino. La vecina quedó atrás, pero podía prácticamente oír sus pensamientos. Un hombre rico con 3 bebés y sin esposa. Seguramente había una historia escandalosa allí. Las especulaciones variaban de lo absurdo a lo ofensivo. Algunos suponían que eran hijos biológicos de diferentes mujeres, frutos de relaciones simultáneas. Otros creían que los había comprado en el mercado negro. Las teorías más benevolentes sugerían que estaba ayudando a alguna pariente que no podía cuidar de sus hijos. La verdad, que simplemente me había conectado con 3 bebés abandonados y decidido darles un hogar, parecía ser demasiado difícil de comprender para muchos. El parque estaba relativamente tranquilo aquella mañana. Elegí un banco bajo un árbol frondoso y estacioné el carrito de forma que los bebés pudieran observar el movimiento sin quedar expuestos al sol directo. Los 3 parecían fascinados con los colores, sonidos y movimientos alrededor. Diego prácticamente vibraba de excitación, intentando alcanzar todo con sus manitas regordetas. Saqué a Sofía del carrito primero, colocándola sobre la alfombra de goma que había extendido en el césped. Inmediatamente se apoyó en los brazos, levantando la cabeza y mirando alrededor con expresión determinada. Luego Diego, que prácticamente saltó a la alfombra, ansioso por explorar. Mateo fue el último, más vacilante, observando cuidadosamente el ambiente antes de relajarse. Fue cuando sentí miradas a mi alrededor. Un grupo de madres con sus bebés observaba la escena con expresiones que variaban de la curiosidad a la desaprobación. Susurros fueron intercambiados, miradas significativas, pequeños gestos que indicaban que yo era el tema de la conversación. Fingí no notarlo, concentrándome en interactuar con los bebés. Había aprendido que mostrar incomodidad solo alentaba abordajes indeseados, pero era difícil ignorarlo completamente. Incluso después de 6 meses como padre, aún me sentía un forastero en aquel mundo predominantemente femenino de cuidados infantiles. ¿Puedo? Una voz interrumpió mis pensamientos. Una mujer de unos 30 años, con un bebé un poco mayor que los trillizos apoyado en la cadera, indicaba el espacio junto a mí en el banco. Claro, respondí, moviéndome ligeramente para dar espacio. Son hermosos, comentó observando a los 3 bebés que ahora gateaban por la alfombra en diferentes direcciones. ¿Son realmente trillizos? Dudé por un momento, cansado de la mentira simplificadora, pero sin querer entrar en detalles con una extraña. En realidad no, admití finalmente. Son adoptados. En lugar de la reacción de shock o curiosidad invasiva que esperaba, la mujer solo sonrió. Lo imaginé, parecen tener edades muy cercanas, pero no idénticas. Soy Camila, por cierto, y este es Emilio. Alejandro, me presenté, extendiendo la mano. Y estos son Sofía, Mateo y Diego. Hubo algo refrescante en la forma directa como Camila habló, sin juicios velados o curiosidad excesiva. Su propio hijo, Emilio, gateó hacia los trillizos, interesado en los nuevos compañeros de juego. Emilio, cuidado con los bebés, alertó Camila. Son más pequeños que tú. La interacción de los niños fue inmediata y sorprendente. Emilio, algunos meses mayor y ya ensayando los primeros pasos apoyado en objetos, parecía fascinado especialmente por Sofía, que lo miraba con intensidad. Diego inmediatamente intentó agarrar el juguete que Emilio sostenía, mientras Mateo observaba la escena con cautela, aún en el lugar seguro cerca de mis pies. ¿Vienes siempre aquí?, preguntó Camila, mientras supervisaba la interacción entre los niños. Es nuestra tercera vez, admití. Aún estamos experimentando. Créeme, se vuelve más fácil, me aseguró. Al principio yo también me sentía como un pez fuera del agua en lugares así. Todos parecen saber lo que están haciendo, menos tú. Exactamente, dejé escapar, sorprendido por la observación precisa. Los siguientes 40 minutos fueron sorprendentemente agradables.
Camila compartió consejos prácticos, desde cómo lidiar con extraños entrometidos hasta marcas de ropa que realmente duraban después de múltiples lavados. Me encontré relajándome por primera vez en mucho tiempo en un espacio público con los bebés. ¿Sabes qué me ayudó mucho?, comentó Camila mientras observaba a Emilio intentando, sin éxito, enseñar a Sofía a ponerse de pie apoyada en el banco. Encontrar otras madres o padres con quienes pudiera ser honesta. Este asunto de la paternidad es demasiado difícil para fingir que todo está siempre perfecto. Las palabras me golpearon con fuerza inesperada. Durante 6 meses, me había esforzado por proyectar una imagen de competencia absoluta. Para la trabajadora social, para mi madre, para los empleados, para el mundo. Raramente admitía, incluso para mí mismo, lo sobrecargado que me sentía a veces. Hay días en que pienso que cometí un error terrible, confesé en voz baja, observando a Diego que ahora intentaba comer una hoja caída en la alfombra. No es que no los ame, los amo más de lo que imaginé posible. Pero me pregunto si no estarían mejor con una familia, ya sabes, normal, con madre y padre. O al menos con alguien que supiera lo que está haciendo. Nadie sabe lo que está haciendo. Camila rió, un sonido genuinamente reconfortante. Todos estamos improvisando. Y en cuanto a la familia normal, no existe tal cosa. Existe amor, dedicación, presencia. El resto es detalle. Cuando nos despedimos 1 hora después, había conseguido el número de teléfono de Camila, estrictamente para concertar futuros encuentros entre los niños, como ambos dejamos claro, y, más importante, un sentimiento renovado de confianza. Aquella sensación de paz, sin embargo, duró apenas hasta el momento en que llegué a casa y encontré a mi abogado esperando en la sala de estar, con expresión grave. ¿Qué sucedió?, pregunté inmediatamente, el corazón acelerándose mientras instruía a la niñera a llevar a los bebés al cuarto de juegos. Recibimos una notificación, explicó el abogado en cuanto estuvimos solos. Una mujer afirma ser la madre biológica de Mateo y quiere reclamar la custodia. El mundo pareció detenerse por un instante. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Cómo es posible? Lo abandonó en el hospital. No dejó nombre, nada. Alega que estaba bajo depresión postparto severa y que no recibió el apoyo médico adecuado, explicó el abogado consultando sus notas. Dice que se arrepintió inmediatamente, pero cuando volvió al hospital, ya le habían informado que el bebé estaba en proceso de adopción, y solo ahora, 6 meses después, decide aparecer. Mi voz temblaba de rabia y miedo. Aparentemente pasó por tratamiento psiquiátrico. Tiene informes médicos, testigos, un caso que no podemos simplemente ignorar. Los siguientes días fueron una pesadilla. Reuniones con abogados sustituyeron juegos con los bebés. Documentos legales tomaron el lugar de libros infantiles en mis manos. El terror de perder a Mateo consumía mis pensamientos a cada momento. ¿Y si ella gana?, le pregunté a mi madre durante una rara pausa entre consultas legales. ¿Y si se llevan a Mateo? Mercedes, que se había convertido en una presencia constante y sorprendentemente afectuosa en la vida de los trillizos, apretó mi mano. «Lucharemos con todo lo que tenemos», aseguró. «Ese niño es tu hijo tanto como los otros. Nadie va a separar a nuestra familia». Nuestra familia. Las palabras resonaron en mi mente con fuerza extraordinaria. En algún momento, sin que me diera cuenta claramente, los trillizos se habían convertido no solo en mis hijos, sino en parte de una familia más grande. Mi madre, antes tan crítica de la decisión de adopción, ahora se refería a ellos como sus nietos sin vacilación alguna. Fue con esa determinación renovada que entré en la sala de mediación, donde encontraría por primera vez a Valentina, la mujer que decía ser la madre biológica de Mateo. Esperaba odiarla instantáneamente, a aquella que amenazaba con destruir mi familia. Pero lo que encontré fue una joven de apariencia exhausta, con ojeras profundas y manos temblorosas. «Licenciado Morales», saludó con voz baja, casi un susurro. «Agradezco que aceptara esta reunión». No respondí inmediatamente. Me senté frente a ella, observando cada detalle. Tenía apenas 23 años, según los documentos que había recibido. Parecía aún más joven en persona. «¿Cómo está Mateo?», preguntó vacilante. «¿Él está bien?».
La pregunta tan simple y cargada de emoción genuina me tomó desprevenido. Está muy bien, respondí finalmente. Es saludable, feliz, sonríe mucho. Le gusta la música. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Le gusta la música, como su padre. Por 2 horas, en una conversación mediada por los abogados de ambas partes y una trabajadora social, Valentina compartió su historia. El embarazo no planeado durante la carrera de enfermería, el novio que la abandonó, la familia conservadora que la rechazó, el parto solitario, la depresión que la envolvió como una niebla densa, haciendo imposible incluso pensar claramente. Lo amaba desde que supe del embarazo, explicó, las lágrimas ahora corriendo libremente. Pero en aquel momento, mirándolo en el hospital, todo lo que podía pensar era que yo no podría darle lo que él merecía, que estaría mejor sin mí. Escuchaba en silencio, dividido entre la compasión por la joven claramente perturbada y el terror de perder a mi hijo. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué después de 6 meses? Valentina respiró hondo como quien reúne coraje. Porque solo ahora estoy lo suficientemente bien para ser madre. Porque no pasa un día sin que piense en él, sin que me arrepienta. Porque él es parte de mí. El abogado intervino, recordando los procedimientos legales, la estabilidad ya establecida, los lazos formados. La discusión técnica continuó, pero apenas escuchaba. Observaba a la joven frente a mí, reconociendo en ella el mismo amor desesperado que yo mismo sentía por los trillizos. ¿Sabías que tiene hermanos ahora?, pregunté cuando hubo una pausa en la discusión legal. No biológicamente, pero fueron encontrados el mismo día en el mismo hospital. Han crecido juntos desde el primer día. Son inseparables. Fue el turno de Valentina de quedar en silencio, digiriendo la información. ¿Te gustaría ver algunas fotos?, ofrecí, tomando el celular antes incluso de recibir respuesta. Las siguientes imágenes mostraban a los 3 bebés en diversos momentos, durmiendo juntos en el mismo corralito, Mateo sonriendo mientras Sofía le tiraba del pelo, Diego y Mateo compartiendo un juguete. Son una familia, dije suavemente. No estoy diciendo que no tengas derechos o sentimientos válidos. Solo te pido que consideres qué sería mejor para Mateo. Valentina secó sus lágrimas, mirando fijamente la última foto, donde los 3 bebés estaban sentados en la alfombra de la sala, claramente felices y cómodos juntos. ¿Puedo visitarlo a veces?, preguntó con voz quebrada. Las semanas siguientes fueron un delicado ejercicio de construcción de confianza. Valentina visitó mi casa varias veces, siempre bajo supervisión de la trabajadora social. Al principio, solo observaba a Mateo desde lejos, con miedo de confundirlo o perturbarlo. Gradualmente, comenzó a interactuar con él, e inevitablemente con Sofía y Diego también, que la trataban como un adulto más en su pequeño universo. Yo observaba las interacciones con una mezcla de aprensión y esperanza. Valentina claramente amaba a Mateo, y el bebé parecía cómodo con ella, pero también era evidente el vínculo especial entre los 3 pequeños. Separarlos sería cruel para todos. Fue durante la 5ª visita que Valentina pidió hablar a solas conmigo. Tomé mi decisión, anunció con una firmeza que contrastaba con la fragilidad que había demostrado al principio. No voy a continuar con el proceso de custodia. Sentí un alivio tan intenso que por un momento temí que mis piernas no me sostuvieran. Pero tengo algunas condiciones, continuó. Quiero poder visitarlo regularmente. Quiero formar parte de su vida, aunque no como su madre principal. Quiero que, cuando sea mayor, sepa que no lo abandoné porque no lo amaba, sino porque estaba enferma, y después, porque quería lo mejor para él. Todo eso es razonable, concordé, la voz temblorosa de emoción contenida. Y una cosa más, añadió Valentina. Estoy terminando mi carrera de enfermería. Cuando me gradúe me gustaría poder contribuir de alguna forma, tal vez cuidándolo cuando esté enfermo, o simplemente estando presente. La semana siguiente, cuando los papeles fueron firmados formalizando el desistimiento del proceso de custodia, sentí como si un peso enorme hubiera sido retirado de mis hombros. Mateo seguiría siendo mi hijo, los trillizos permanecerían juntos, y sorprendentemente, nuestra familia había crecido para incluir a una persona más que amaba a uno de los bebés casi tanto como yo. Aquella noche,
mientras acostaba a los tres, un proceso que aún requería paciencia considerable y frecuentemente terminaba con al menos un bebé durmiendo en mi cama. Sentí una gratitud profunda. 6 meses atrás, al tomar aquella decisión impulsiva en el hospital, no tenía idea del camino que me aguardaba, de los desafíos, de las noches sin dormir, de los miedos, de las alegrías. Mientras observaba los 3 pares de ojitos somnolientos cerrándose gradualmente, tuve la certeza de que, a pesar de todas las dificultades, había hecho la elección correcta, no solo para los bebés, que ahora tenían un hogar y una familia que los amaba incondicionalmente, sino también para mí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Morales se sentía completo. El pastel tenía forma de número 1, dividido en 3 colores diferentes: azul para Diego, verde para Mateo y rosa para Sofía. Observaba los preparativos de la fiesta con una mezcla de orgullo e incredulidad. 1 año. Había pasado 1 año desde aquel día en el hospital en que 3 bebés abandonados cambiaron completamente mi vida. ¿Está todo listo?, pregunté a la decoradora profesional que había contratado para el evento. Casi, señor Morales. Solo faltan los globos de la entrada y la mesa de postres. Asentí, verificando el reloj. Los invitados llegarían en 1 hora. No sería una fiesta grande, solo familia cercana, algunas niñeras que se volvieron parte esencial de lo cotidiano y algunos amigos que me habían apoyado durante este primer año desafiante. Camila vendría con Emilio, ahora una presencia regular en la vida de los trillizos. Valentina también estaría presente, ocupando aquel espacio delicado entre visita y familia que habíamos construido cuidadosamente a lo largo de los meses. En la habitación de los niños, Mercedes coordinaba la preparación de los cumpleañeros con la eficiencia de un general. Sofía, sentada en el cambiador, protestaba enérgicamente contra el vestido de fiesta que la abuela intentaba hacerle usar. Diego, ya vestido con su mameluco azul, gateaba rápidamente por la habitación, determinado a alcanzar todos los objetos prohibidos. Mateo, siempre el más tranquilo, observaba todo con ojos atentos mientras una de las niñeras arreglaba su cabello. «¡Mamá!», exclamó Sofía al verme entrar en la habitación, extendiendo los brazos hacia mí. Aquella palabra, la primera que Sofía había pronunciado 3 semanas antes, aún causaba en mí una emoción difícil de controlar. No era papá, como secretamente esperaba, sino mamá, un término que usaba exclusivamente para mí, dejando claro que para ella yo era su figura materna y paterna combinadas. «Hola, princesa». La tomé en brazos, ignorando las protestas de mi madre por interrumpir el proceso de vestir. «¿No quieres usar el vestido bonito que la abuela eligió?». Sofía respondió con una serie de sonidos que, para mí, tenían perfecto sentido. Su rechazo no era contra el vestido en sí, sino contra la idea de quedarse quieta el tiempo suficiente para ser vestida. A los 12 meses, Sofía ya demostraba una independencia feroz que tanto me preocupaba como me enorgullecía. «Solo un minutito más», negocié, besando la parte superior de su cabeza. «Después puedes gatear a gusto». Diego, percibiendo mi llegada, abandonó su exploración para gatear rápidamente en mi dirección. «¡Papá! ¡Papá!», exclamó agarrándose a mi pierna. El contraste no podría ser más claro. Mientras Sofía me llamaba mamá, Diego había decidido que yo era definitivamente papá. Mateo, por su parte, aún no había dicho ninguna palabra clara, aunque hacía muchos sonidos que parecían cargados de significado. «¿Estás preocupado por Mateo?», preguntó Mercedes, notando mi mirada hacia el tercer bebé. «La pediatra dice que es normal. Cada niño tiene su propio ritmo», respondí, repitiendo lo que había escuchado en múltiples consultas. «Pero no puedo evitar preocuparme un poco». Mercedes finalizó el lazo en el vestido de Sofía, ahora distraída en mis brazos. «Mateo siempre fue el observador. Procesa todo antes de reaccionar. Cuando decida hablar, probablemente será en frases completas». Sonreí, agradecido por la perspectiva tranquilizadora de mi madre. En algún momento de aquel primer año, Mercedes se había transformado de crítica severa en mi mayor aliada. Su experiencia e instinto maternal habían guiado mis pasos a través de innumerables crisis, desde fiebres nocturnas hasta dilemas sobre métodos de alimentación. El timbre sonó. Los primeros invitados habían llegado. «Iré a recibirlos», se ofreció Mercedes,
termina de arreglar a mis nietos. Cuando finalmente bajamos a la fiesta, yo con Diego en brazos y las niñeras cargando a Sofía y Mateo, la casa se había transformado. Globos coloridos, banderines celebrando el primer cumpleaños, una mesa de regalos que parecía no tener fin. En el centro de la sala, 3 sillas altas decoradas aguardaban a los cumpleañeros. Nunca pensé que viviría para ver esto, comentó Javier, mi hermano mayor, observando la transformación no solo de la casa, sino también la mía. Mi hermano serio dando una fiesta de cumpleaños con tema de animalitos del bosque. Las cosas cambian, respondí con una sonrisa, acomodando a Diego en la silla alta. Tú cambiaste, corrigió Javier. Para mejor, debo añadir. El comentario me impactó con fuerza inesperada. Había cambiado, profundamente. El hombre metódico y controlador que vivía para el trabajo y mantenía relaciones superficiales había desaparecido. En su lugar estaba un padre que sabía diferenciar los 3 tipos de llanto de sus hijos, que podía cambiar pañales en la oscuridad, que cancelaba reuniones importantes cuando uno de ellos estaba enfermo. La fiesta transcurrió en un caos alegre y ruidoso. Sofía se negó a probar el pastel, prefiriendo jugar con el glaseado. Diego devoró su porción e intentó tomarla de sus hermanos. Mateo observó todo con expresión seria antes de finalmente meter una manita vacilante en el dulce. Yo observaba cada reacción, cada sonrisa, cada expresión de sorpresa de mis hijos como si fueran pequeños milagros. En un momento de introspección, me di cuenta de que nunca más había sentido aquel vacío corrosivo que me acompañó durante años tras la pérdida de Lucía y del bebé que esperábamos. Los trillizos habían llenado no solo mi casa, sino cada rincón de mi alma. «Pareces feliz», comentó Valentina, acercándose con un vaso de jugo en la mano. En los últimos meses, su presencia se había vuelto gradualmente más natural en nuestras vidas. No sin momentos de tensión y ajustes, pero con respeto mutuo creciente. «Lo estoy», confirmé. «Es extraño. Estoy exhausto todo el tiempo. Mi casa parece un campo de batalla. Apenas recuerdo la última vez que tuve una noche entera de sueño. Y aún así, nunca fuiste tan feliz», completó Valentina con una pequeña sonrisa comprensiva. Asentí, agradecido por la comprensión. Observamos juntos a Mateo, que ahora sonreía mientras Mercedes lo limpiaba cuidadosamente. «Tiene tu sonrisa», comenté gentilmente. Era la primera vez que mencionaba cualquier semejanza física entre Valentina y Mateo. La joven tragó saliva, emocionada. «¿Crees? Estoy seguro». El momento fue interrumpido por un grito agudo de Sofía, que había logrado escapar de la silla alta y ahora gateaba rápidamente perseguida por una de las niñeras. Sonreí, acostumbrado a las fugas estratégicas de mi hija. «Con permiso», me disculpé yendo a auxiliar en el rescate. 3 meses después de la fiesta de cumpleaños, Mateo fue hospitalizado con neumonía. Lo que comenzó como una tos leve, rápidamente evolucionó a fiebre alta y dificultad respiratoria. Viví los peores días de mi vida como padre, dividido entre el hospital y los otros 2 bebés en casa, que parecían sentir profundamente la ausencia de su hermano. «¿Por qué no mejora más rápido?», pregunté al médico en la 3ª noche de internación, exhausto y desesperado. «El antibiótico está haciendo efecto, pero el organismo necesita tiempo para recuperarse», explicó el pediatra pacientemente. «Es fuerte, señor Morales. Superará esto». Fue Valentina, usando su experiencia como enfermera recién graduada, quien ofreció el apoyo más práctico. Ajustó sus horarios para pasar largas horas en el hospital, permitiéndome alternar entre Mateo y los otros 2 bebés. «Ve a casa, pasa un tiempo con Sofía y Diego», insistió en la 4ª noche. «Yo me quedo aquí con él. Si algo cambia, te llamaré inmediatamente». Dudé, dividido. La idea de dejar a Mateo incluso en las manos competentes de Valentina parecía impensable, pero Sofía y Diego también me necesitaban, estaban confundidos y sintiendo la ausencia tanto de su hermano como la mía. «¿Prometes llamarme por cualquier cambio, aunque parezca insignificante?» «Lo prometo, ahora ve». En casa encontré a Sofía especialmente afectada por la situación. Siempre tan conectada a sus hermanos, parecía perdida sin la presencia de Mateo. Rechazaba comida, lloraba sin motivo aparente, llamaba repetidamente a Teo, su versión del nombre de su hermano. «Ella lo extraña», explicó Mercedes,
que prácticamente se había mudado a la casa durante la crisis. Nunca habían estado separados por tanto tiempo. Me senté en la alfombra del cuarto de juegos, abriendo los brazos. Sofía gateó rápidamente hacia mí, enterrando su carita en mi pecho. Diego, percibiendo el momento, se unió al abrazo, agarrándose a mi cuello. Mateo volverá pronto, prometí, apretando a los dos hijos contra mí. Se está poniendo fuerte otra vez. Lo prometo. Aquella noche, con los dos bebés finalmente dormidos en mi cama king size, una práctica que la pediatra desaconsejaba, pero que no podía evitar en momentos de crisis, llamé a Valentina para el reporte nocturno. Está durmiendo ahora, informó. La fiebre bajó un poco y la respiración parece menos laboriosa. Gracias, respondí, sintiendo un alivio profundo. No solo por hoy, sino por todo lo que has estado haciendo. Hubo un momento de silencio confortable. En los últimos meses habíamos construido una asociación inesperada. No éramos pareja, ni pretendíamos serlo, pero compartíamos un amor profundo por Mateo, y por extensión por los otros dos bebés también. Dijo algo hoy. Valentina mencionó, la voz embargada de emoción. Fue apenas un susurro. No estoy segura si fue intencional, pero... ¿Qué? Me senté en la cama súbitamente alerta. Papá, respondió simplemente. Dijo, papá. Las lágrimas vinieron sin aviso. Intenté contenerlas, avergonzado de llorar por teléfono, pero era imposible. La primera palabra de Mateo, justo ahora en el hospital, lejos de mí. Estoy segura de que era para ti, continuó Valentina gentilmente. Estaba mostrándole fotos, como pediste. Cuando le mostré una tuya, señaló y dijo la palabra. Cuando Mateo finalmente recibió el alta, 5 días después de la internación, la reunión de los trillizos fue una escena que sabía que jamás olvidaría. Sofía prácticamente vibraba de excitación al ver a su hermano entrando en casa en mis brazos. Diego aplaudía y gritaba alegremente. Y Mateo, aún pálido pero visiblemente feliz, abrió una sonrisa radiante al ver a sus hermanos. Los tres fueron inmediatamente colocados en el corralito de la sala, su espacio compartido favorito. Como si necesitaran confirmar que realmente estaban todos juntos nuevamente, permanecieron inusualmente quietos por algunos minutos, apenas tocándose unos a otros, intercambiando sus balbuceos particulares que parecían un lenguaje propio. Increíble, ¿no?, comentó Javier, que había llegado para una visita sorpresa. ¿Cómo están conectados? A veces pienso que tienen una forma de comunicación que no comprendemos, concordé observando la interacción. Y pensar que dudé cuando decidiste adoptarlos, admitió Javier con expresión contrita. Pensé que era un impulso de culpa o una forma de llenar el vacío tras la pérdida de Lucía. Tal vez lo fuera al principio, admití honestamente, pero se convirtió en mucho más que eso. Eres un padre increíble, ¿sabes? Mejor de lo que yo jamás fui para mis hijos. La afirmación me tomó por sorpresa. Javier, 5 años mayor, tenía 2 hijos adolescentes de su matrimonio ya terminado. Siempre pareció el hermano exitoso en todas las áreas, incluso en la paternidad. Eso no es cierto, protesté. Sí lo es. Yo delegaba todo a la madre de ellos. Siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo. Tú reconstruiste tu vida entera alrededor de ellos. Es admirable. El comentario me acompañó en los días siguientes, mientras observaba a Mateo recuperar lentamente sus fuerzas, reintegrándose a la dinámica frenética de los trillizos. Efectivamente, había reconstruido mi vida. La empresa continuaba próspera, pero ahora tenía un CEO que cuidaba de las operaciones diarias, mientras yo asumía un papel más estratégico que exigía menos horas de dedicación. Mi casa, antes un showroom de diseño impecable, ahora tenía esquinas redondeadas en los muebles, puertas de seguridad en cada escalera y juguetes esparcidos por todos los ambientes. Las comidas eran eventos caóticos donde más alimento terminaba en el suelo y en la ropa que en las bocas de los pequeños. Y las noches, bueno, las noches raramente eran tranquilas, con uno u otro bebé decidiendo que las 3 a.m. era el momento ideal para una conversación o un juego. Y aún así, nunca me había sentido tan realizado. Cuando los bebés cumplieron 18 meses, todos ya caminaban con razonable seguridad. Diego fue el primero en dominar el arte, utilizando su natural curiosidad como impulso para explorar lugares cada vez más distantes. Sofía, determinada a no quedarse atrás, pronto lo siguió, aunque con más caídas y menos gracia.
Mateo, siempre el cauteloso, observó a sus hermanos por semanas antes de finalmente arriesgar sus propios pasos. «Papá», llamó Mateo una tarde común, extendiendo los brazos hacia mí mientras yo trabajaba en mi laptop en la sala y los niños jugaban en la alfombra cercana. Levanté la mirada, aún emocionado cada vez que escuchaba aquella palabra de la boca de mi hijo. Mateo estaba de pie sosteniéndose en la mesa de centro, con expresión decidida. «Ven, hijo», lo animé, extendiendo los brazos. Para mi sorpresa, Mateo soltó la mesa y dio 1, 2, 3 pasos firmes en mi dirección antes de caer sentado, con expresión de asombro por su propio logro. «¡Lo lograste!», exclamé, tomándolo en brazos y girando por la sala, haciendo que el niño riera a carcajadas. «Tus primeros pasos solo». Sofía y Diego, percibiendo la celebración, inmediatamente exigieron la misma atención, corriendo, o mejor dicho, tambaleándose rápidamente, en mi dirección. «Sí, ustedes también son increíbles», aseguré, incluyéndolos en el abrazo grupal. Aquella noche, mientras los acostaba, ahora cada uno en su propia cama, en una habitación compartida que más parecía el departamento infantil de una tienda de decoración, sentí aquella familiar ola de gratitud que me acompañaba en los momentos más simples. «Buenas noches, mis amores», susurré, besando cada frente somnolienta. «Noche, papá», respondió Mateo claramente, sorprendiéndome con la frase completa. Diego respondió con un somnoliento «papá», mientras Sofía simplemente sonrió, ya medio dormida. En el pasillo encontré a mi madre, que ahora pasaba al menos 4 noches por semana en la mansión, ocupando oficialmente la habitación que antes era solo de huéspedes. «¿Escuchaste eso?», Mateo dijo. «Buenas noches, papá», comenté entusiasmado. Mercedes sonrió, el rostro iluminado por el mismo orgullo que yo sentía. Estaba guardando las palabras hasta tener la certeza de que podría usarlas correctamente, comentó. «Exactamente como hacías tú cuando eras pequeño». La observación me tomó desprevenido. «Como yo hacía. Casi no hablaste hasta los 2 años. Tu padre estaba preocupadísimo, llegó a consultar especialistas. Entonces un día simplemente dijiste, quiero más jugo, por favor, en la mesa de la cena». Frase completa, pronunciación perfecta. Acabábamos de darnos cuenta de que estabas escuchando y procesando todo, solo esperando hasta sentirte confiado para hablar. Nunca había escuchado esa historia antes. La idea de que Mateo pudiera haber heredado, no genéticamente, pero por alguna coincidencia del destino, una característica mía, me llenó de una emoción indescriptible. «Son individuos únicos», continuó Mercedes, con la sabiduría de quien ya vivió muchos años. «Pero también son reflejos de nosotros, no solo por el ADN, sino por los ejemplos, por el ambiente, por el amor. Mateo observa todo lo que haces, ¿sabías? La forma como sostienes el teléfono, cómo atas los zapatos, cómo hablas con la gente. Está aprendiendo a ser humano observándote. La responsabilidad de aquella observación era tan pesada como inspiradora. Mis hijos me observaban, aprendían de mí, modelaban comportamientos basados en mis acciones. La realización intensificó mi compromiso de ser no solo un proveedor de necesidades materiales, sino un ejemplo de carácter y valores. En los meses siguientes, mientras los trillizos avanzaban rápidamente de la primera infancia a la fase de los terribles 2 años, enfrenté nuevos desafíos. Sofía desarrolló una fuerte tendencia a probar límites, con no, convirtiéndose en su palabra favorita. Diego parecía determinado a escalar cualquier superficie vertical, resultando en una serie de sustos y algunos puntos en la barbilla tras una caída particularmente dramática. Mateo, aunque verbalmente avanzado para su edad, desarrolló una timidez extrema con extraños que me preocupaba. «Cada uno está encontrando su propia forma de afirmar independencia», aseguró la psicóloga infantil que consulté. «Es perfectamente normal y saludable». Normal y saludable, pero agotador. En un domingo particularmente desafiante, después de que Sofía pintara la pared del pasillo con lápiz labial, Diego decidiera dar un baño al gato de la casa con el agua de su vaso, y Mateo llorara por 40 minutos porque su plátano había sido pelado de la manera incorrecta. Me encontré encerrado en el baño por 5 minutos preciosos de soledad. «¿Qué fue lo que hice?», murmuré a mi reflejo en el espejo, notando las canas que no estaban allí 2 años antes.
Entonces sonreí, recordando la tarde anterior, cuando Sofía había sostenido mi rostro entre sus manitas y dicho, «Te quiero, papá», por primera vez. O la expresión de Diego al descubrir que podía saltar con ambos pies, una mezcla de orgullo y alegría pura. O Mateo dormido en mi pecho durante una tormenta, confiando completamente en que su padre lo mantendría seguro. Salí del baño renovado, listo para enfrentar cualquier nuevo desastre que 3 niños de 2 años pudieran crear. Porque cada desafío venía acompañado de momentos de alegría tan intensa, tan pura, que todo el cansancio se disolvía en gratitud. Aquella noche, después de que los niños finalmente se durmieron, me senté en la terraza con una copa de vino, un lujo que raramente me permitía ahora, considerando las mañanas impredecibles con 3 pequeños huracanes. Mirando las estrellas, sentí una paz profunda. 2 años antes, en esa misma terraza, bebía solo, ahogando recuerdos dolorosos en alcohol caro, cumpliendo el papel esperado del empresario exitoso, pero emocionalmente vacío. Ahora, incluso con ojeras permanentes y menos ceros en la cuenta bancaria, criar 3 niños, incluso con todos los recursos disponibles, era sorprendentemente caro. Me sentía rico de una forma que el dinero jamás podría comprar. «Gracias», susurré al cielo estrellado, agradeciendo no solo por el presente, sino por el impulso aparentemente loco que me llevó a adoptar 3 bebés de una sola vez. Lo que parecía una decisión irracional había probado ser la elección más sabia de mi vida. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era una foto de Valentina con Mateo, tomada aquella tarde durante la visita semanal. Los dos sonreían a la cámara, con la misma sonrisa idéntica que yo había notado meses antes. El mensaje decía simplemente, «Preguntó por qué no tengo fotos tuyas cuando eras bebé. Creo que es hora de comenzar a explicar cuando estés listo». Asentí hacia el teléfono, sabiendo que tenía razón. Pronto, los trillizos comenzarían a hacer preguntas más complejas sobre su pasado, sobre por qué tenían un padre, pero no una madre, excepto Sofía, que insistía en que yo era su papá-mamá, sobre sus orígenes. No sería una conversación fácil, pero estaba preparado para enfrentar ese desafío, como había enfrentado todos los otros en los últimos 2 años, con honestidad, amor y la certeza de que, no importaba cuán difícil fuera el camino, el viaje de crecer juntos, yo como padre, ellos como hijos, todos como familia, era el mayor regalo que la vida podría ofrecer. El Hospital General parecía más pequeño de lo que recordaba. Las paredes blancas, los largos pasillos, el olor característico a antiséptico, todo estaba igual, y sin embargo completamente diferente. Tal vez porque, esta vez, no caminaba solo. Sostenía firmemente las manos de Sofía y Mateo, mientras Diego, siempre el más independiente, insistía en caminar adelante, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que todos lo seguíamos. «¿Fue aquí, papá?», preguntó Sofía mirando alrededor con sus grandes ojos curiosos. A los 3 años y medio, ya demostraba una capacidad impresionante para hacer las preguntas más profundas en los momentos más inesperados. «Sí, princesa, fue en este hospital donde los encontré a ustedes 3», respondí, sintiendo aquella familiar emoción apretar mi garganta. Los trillizos, como todos aún los llamaban aunque no tuvieran relación biológica entre sí, habían comenzado a hacer preguntas sobre su pasado. ¿Cómo llegaron a la familia? ¿Por qué algunos niños en la guardería tenían mamá y ellos no? Simple curiosidad infantil que, sabía, solo se profundizaría con el tiempo. Por eso decidí traer a los niños al lugar donde todo comenzó. Una forma de iniciar la conversación que inevitablemente tendríamos que tener sobre adopción, orígenes y el significado de familia. «Quiero ver dónde estaba yo», exigió Diego, tirándome hacia el elevador. Con su vocabulario cada vez más elaborado, temperamento fuerte y curiosidad insaciable, Diego frecuentemente lideraba a sus hermanos en nuevas aventuras, para mi deleite y ocasional desesperación. «Yo también», concordó Sofía, ya corriendo para acompañar a su hermano. Mateo, como siempre, permaneció junto a mí, sosteniendo mi mano con fuerza extra. De los 3, era quien procesaba la información más profundamente, observando todo con sus ojos atentos, antes de formar opiniones o hacer preguntas. En el tercer piso,
Fui inmediatamente transportado a aquel día, 3 años y medio atrás, cuando escuché el llanto que cambiaría mi vida para siempre. El departamento de maternidad había sido reformado desde entonces, parte de las donaciones que mi fundación continuaba haciendo al hospital, pero la esencia del lugar permanecía igual. Licenciado Morales. La voz sorprendentemente familiar me hizo voltear. La enfermera Ramírez, ahora con el cabello canoso y algunas arrugas más, sonreía ampliamente. Había sido ella quien cuidó de los bebés en aquellos primeros días y quien me explicó la improbable coincidencia de 3 abandonos en el mismo día. No lo puedo creer, son ellos. Sus ojos brillaban de emoción al agacharse al nivel de los niños. La última vez que los vi eran apenas pequeños bultos llorosos. Yo ya no lloro, declaró Diego con seriedad cómica. Solo cuando me lastimo muy fuerte. Yo tampoco, añadió Sofía, aunque todos sabíamos que ella aún tenía los llantos más dramáticos de la casa cuando se contrariaba. Mateo solo observaba a la enfermera, estudiando sus facciones como si intentara recuperar alguna memoria distante. Esta es la enfermera Ramírez, presenté. Ella cuidó de ustedes cuando eran bebés recién nacidos. Antes de papá, preguntó Sofía intentando organizar la cronología en su mente de 3 años. Sí, querida, por algunos días, antes de que tu papá los llevara a casa, confirmó la enfermera, visiblemente emocionada. Algo en la explicación pareció inquietar a Mateo, que frunció el ceño y apretó aún más mi mano. ¿Dónde estaban nuestras mamás?, preguntó finalmente, con su voz suave pero determinada. Sentí el corazón apretarse. Era la pregunta que sabía que vendría eventualmente, pero para la cual nunca me sentía completamente preparado. Había ensayado diferentes explicaciones, consultado psicólogos sobre el mejor enfoque, leído decenas de libros sobre cómo hablar de adopción con niños pequeños. Aún así, escuchar la pregunta directamente de Mateo con aquellos ojos serios fijos en los míos era diferente de cualquier preparación. Vamos a hablar sobre eso, respondí, manteniendo la voz calma a pesar de la emoción. Pero primero, ¿qué tal si conocemos el lugar donde estuvieron cuando eran bebitos? La enfermera Ramírez, percibiendo la delicadeza del momento, se ofreció a mostrarles el cunero reformado. Los niños, momentáneamente distraídos por la perspectiva de ver bebés recién nacidos, la siguieron entusiasmados. A través de un vidrio, observaron varios bebés en pequeñas cunas, algunos durmiendo, otros llorando, algunos alimentados por enfermeras pacientes. Los trillizos quedaron fascinados por la visión de seres tan pequeños y frágiles. Ustedes eran aún más pequeños, comenté, poniéndome de rodillas para quedar a la altura de mis hijos. Sofía era la más pequeña de todos, tan chiquita que cabía en la palma de mi mano. ¿Yo era fuerte?, preguntó Diego, flexionando los pequeños músculos del brazo como frecuentemente hacía en casa. Muy fuerte, aseguré con una sonrisa. Los 3 lo eran. Necesitaron ser muy fuertes hasta que pude llevarlos a casa. ¿Por qué no estábamos en tu casa desde el principio?, preguntó Sofía, volviendo a la cuestión que Mateo había planteado. Respiré profundo. Era el momento. Vamos a sentarnos allí, sugerí, indicando una pequeña área de espera en el pasillo, con sillas coloridas evidentemente diseñadas para niños. Cuando los 4 estuvimos acomodados, comencé la explicación que había preparado mentalmente por años. ¿Recuerdan la historia que me gusta contarles sobre cómo algunas familias se forman cuando los corazones se encuentran, aunque no estén conectados desde el inicio? Los 3 asintieron. Era una historia frecuente a la hora de dormir, contada con variaciones y personajes diferentes, pero siempre con el mismo mensaje central. Familia es quien amas y quien te ama de vuelta, independientemente de cómo comenzó. Así fue con nosotros, continué. Yo no los conocía cuando nacieron. Sus mamás biológicas, las señoras que los llevaron en sus vientres, no pudieron quedarse con ustedes después de que nacieron. ¿Por qué?, preguntó Sofía inmediatamente, siempre la más directa. Por razones diferentes, cada una, respondí honestamente. Algunas mamás no pueden cuidar de sus bebés, aunque los amen mucho. Otras tal vez eran muy jóvenes o muy enfermas para ser mamás en ese momento. ¿No les gustábamos? La voz de Diego tenía una vulnerabilidad rara. Estoy seguro que sí, respondí, atrayendo a Diego más cerca.
pero a veces querer mucho a alguien significa dejarlo ir hacia donde será mejor cuidado. Mateo, que había estado silencioso, finalmente habló. ¿Cómo Valentina? Sonreí gentilmente. La relación de Mateo con Valentina había evolucionado naturalmente a lo largo de los años. Ella visitaba regularmente, participaba en momentos importantes y gradualmente los trillizos comprendieron que tenía una conexión especial con Mateo, aunque todos la trataran con igual cariño. Sí, como Valentina. Ella es tu madre biológica, Mateo. Fue ella quien te llevó en su vientre, pero en aquel momento no podía cuidar de ti, aunque te amara mucho. Ahora puede formar parte de tu vida de otra manera. ¿Y mi mamá biológica?, preguntó Sofía. ¿Y la de Diego? No las conocemos, respondí con honestidad. Tal vez un día te busquen, tal vez no, pero eso no cambia quiénes somos juntos. Somos una familia, declaró Diego con la convicción absoluta de los niños. Exactamente, confirmé, sintiendo que las lágrimas amenazaban con caer. Somos una familia porque elegimos serlo, porque nos amamos, porque cuidamos unos de otros. ¿Y la abuela Mercedes?, preguntó Sofía, siempre atenta a los detalles. ¿Ella también nos eligió? Sonreí, recordando la transformación completa de mi madre, de crítica severa a abuela absolutamente dedicada. Le tomó un poquito más de tiempo, pero sí los eligió, con todo su corazón. La conversación continuó mientras caminábamos por el hospital. Les mostré la sala donde firmé los primeros papeles de la adopción, el pasillo donde llamé a mi abogado en pánico, el banco donde me senté por horas, contemplando la decisión que cambiaría mi vida. Los niños absorbían cada detalle a su manera. Diego hacía 1000 preguntas prácticas. ¿Cómo nos llevaste a casa? ¿Teníamos ropa? ¿Quién nos alimentaba? Sofía quería saber sobre emociones. ¿Estabas feliz? ¿Tenías miedo? ¿Lloraste? Mateo, como siempre, hacía menos preguntas, pero yo podía ver su mente trabajando, procesando cada información con profundidad. Antes de dejar el hospital, hice cuestión de presentar a los trillizos a la directora actual, una mujer joven y dinámica que había asumido el cargo hacía apenas un año, pero ya conocía la historia de la familia Morales. La Fundación 3 Estrellas, creada por mí para apoyar a niños en situación de vulnerabilidad y programas de adopción, era una de las principales donantes del hospital. Es un honor conocerlos finalmente, dijo la directora, estrechando ceremoniosamente las manitas extendidas de los tres. Su padre ha hecho muchas cosas buenas para ayudar a otros niños que, como ustedes, necesitaban encontrar sus familias. En el camino de regreso a casa, observaba por el retrovisor las 3 cabecitas en el asiento trasero, cada una procesando el día a su manera. Sofía se había dormido, agotada por la intensidad emocional. Diego miraba por la ventana, inusualmente quieto. Mateo me miraba a través del espejo, sus ojos revelando profundidad de pensamiento que frecuentemente sorprendía a adultos. «Papá», llamó Mateo suavemente, «también me elegiste a mí cuando los elegiste a ellos, ¿verdad?». La pregunta, aparentemente simple, cargaba capas de significado que no escaparon a mi percepción. Mateo, más que sus hermanos, tenía conciencia de su situación única, el único niño cuyo lazo biológico era conocido y presente en sus vidas. «Los elegí a los 3 juntos, en el mismo instante», respondí con firmeza. «Nunca hubo una elección separada. Nunca pensé en ustedes separadamente. Fue siempre Sofía, Mateo y Diego, mis hijos». La respuesta pareció satisfacer al niño, que finalmente cerró los ojos, permitiéndose relajar. Llegando a casa encontré un sobre blanco sobre la mesa de la entrada. No tenía remitente, solo mi nombre escrito en una caligrafía delicada que no reconocí. Extraño, pensé, mientras ayudaba a los niños a quitarse los abrigos y zapatos. «Llegó la abuela», gritó Diego, el primero en notar el perfume característico de Mercedes, que apareció en la sala viniendo de la cocina. «¿Cómo fue el paseo al hospital?», preguntó ella agachándose para recibir el abrazo colectivo de los 3. «Vimos bebés muy chiquititos», exclamó Sofía, gesticulando con los bracitos para enfatizar el tamaño diminuto. «Y conocimos a la enfermera que nos cuidó», añadió Diego. «Papá nos contó cómo nos eligió», dijo Mateo, siempre yendo directo al punto central. La mirada de Mercedes encontró la mía por encima de las cabezas de los niños. Había aprobación y orgullo allí.
Una transformación completa de la mujer que años atrás cuestionó duramente mi decisión. «¿Por qué no llevas a los niños a merendar?», sugería mi madre. «Necesito resolver algo rápido». Cuando quedé solo, abrí el sobre misterioso. Dentro una carta escrita a mano en papel simple. «Estimado Sir Morales, usted no me conoce, pero yo conozco su rostro de los periódicos y la televisión. Soy la madre biológica de Sofía. Por 3 años he seguido de lejos el crecimiento de la niña que di a luz. Veo las fotos que ocasionalmente aparecen en los medios cuando su fundación promueve eventos. Veo lo feliz, saludable y amada que parece. No estoy escribiendo para perturbarlos o para exigir nada. Solo quiero que sepa que no ha pasado un solo día en que no piense en ella. Tenía apenas 16 años cuando ella nació, sin condiciones para criar a un bebé, sin apoyo familiar. La decisión de dejarla en aquel hospital fue la más difícil de mi vida. Hoy tengo 20 años, estoy en la universidad y construyendo una vida mejor. Todavía no tengo condiciones para ser madre, pero quizás algún día las tenga. Espero que cuando Sofía sea mayor y quiera saber sobre sus orígenes, pueda decirle que fue amada desde el primer momento, incluso por alguien que no pudo quedarse. No necesita responder. Ni siquiera sé si tendré el valor de enviar esta carta. Pero si lo hago, sepa que estoy eternamente agradecida por el amor que usted le da a mi hija. No, a su hija. Con gratitud, sé. Me senté, sintiendo el peso de las palabras. Después de 3 años, cuando ya había perdido la esperanza de conocer los orígenes biológicos de Sofía y Diego, aquella carta aparecía como un puente hacia el pasado. Una joven de apenas 16 años. Tan joven, tan sola. Mi corazón dolió al imaginar lo difícil que debió haber sido para ella, y ahora a los 20, aún siguiendo de lejos, llevando aquel amor silencioso. «Papá», la voz de Sofía interrumpió mis pensamientos. «La abuela dice que tienes galletas escondidas en el cajón de tu escritorio». Sonreí guardando rápidamente la carta. La abuela no debería revelar todos mis secretos. Aquella noche, después de que los niños se durmieron, compartí la carta con mi madre. «¿Vas a buscarla?», preguntó Mercedes, devolviéndome la carta con cuidado. «No lo sé», admití. «Parte de mí quiere darle a Sofía la oportunidad de conocer sus orígenes. Otra parte tiene miedo». «¿Miedo de qué exactamente?», dudé, enfrentando mis propios temores. «¿Y si Sofía quiere conocerla y después sufre un rechazo? O peor, ¿y si se siente dividida entre 2 familias?» Mercedes tomó un sorbo de té, pensativa. «Los niños tienen una capacidad increíble de amar a varias personas al mismo tiempo. Mira cómo aceptaron a Valentina en sus vidas. Mateo no te ama menos por tener contacto con ella». Era verdad. El arreglo con Valentina, inicialmente tan extraño y potencialmente complicado, se había transformado en algo hermoso. Ella era una presencia regular, no como una segunda madre, sino como alguien especial que traía otra capa de amor a la vida de Mateo, y por extensión a los otros 2 también. «Creo que tengo miedo de perder lo que construimos», confesé. «Hijo», dijo Mercedes suavemente, «lo que ustedes construyeron es demasiado fuerte para ser sacudido. Eres padre de ellos en todos los sentidos que importan». En los meses siguientes, guardé la carta, decidiendo que compartiría su contenido con Sofía cuando fuera un poco mayor y pudiera comprender mejor. Mientras tanto, me concentré en los preparativos para lo que sería uno de los días más importantes de nuestras vidas, la ceremonia oficial de adopción. Después de casi 4 años de proceso, evaluaciones, visitas domiciliarias, informes psicosociales y una montaña de burocracia, finalmente había llegado el momento de oficializar legalmente lo que nuestros corazones ya sabían. Éramos una familia. La Fundación 3 Estrellas, creada por mí 2 años después de la adopción de los trillizos, se había convertido en una fuerza transformadora en la ciudad. Además de apoyar al Hospital General con recursos y equipamiento para la maternidad, la Fundación ofrecía soporte jurídico y psicológico para procesos de adopción, albergues para madres en situación de vulnerabilidad y programas educativos sobre planificación familiar. La ceremonia de adopción se realizó en el auditorio de la Fundación, un simbolismo que no escapó a nadie. El juez, que había acompañado el proceso desde el inicio, parecía tan emocionado como los participantes. «En mis 20 años de magistratura», declaró,
Raramente he presenciado un caso tan extraordinario. 3 niños, sin relación biológica entre sí, unidos por el azar y transformados en hermanos por el amor. Un hombre que, contra todas las probabilidades y predicciones, demostró ser un padre excepcional. Yo, vestido formalmente para la ocasión, sostenía las manos de Sofía y Mateo, mientras Diego, incapaz de quedarse quieto, incluso en un momento tan solemne, circulaba entre Mercedes y yo, quien lloraba discretamente. Valentina estaba presente, sentada en la primera fila, los ojos brillando de emoción. Camila y Emilio, ahora amigos inseparables de la familia, sonreían ampliamente. Javier, mi hermano, filmaba todo con una cámara profesional. Las niñeras, maestras de la guardería, médicos que habían cuidado de los niños. El auditorio estaba repleto de personas que, de alguna forma, habían formado parte de aquel viaje extraordinario. «Por favor, traigan a los niños al frente», solicitó el juez. Me arrodillé, quedando a la altura de los 3. «¿Saben qué está pasando hoy?», pregunté en voz baja. «Es el día que quedamos oficialmente una familia para siempre», respondió Sofía con convicción. «Pero ya somos una familia», observó Diego confundido. «Hoy es cuando todos los papeles dicen lo que nuestros corazones ya saben», explicó Mateo con su habitual sabiduría precoz. Sonreí, maravillado por la comprensión de mis hijos. «Exactamente. Hoy solo confirmamos lo que ya sabemos». Los niños se acercaron al juez, quien había adaptado la ceremonia para incluirlos activamente. Cada uno recibió un pequeño martillo de juguete. «Cuando yo diga que ustedes oficialmente son Sofía Morales, Mateo Morales y Diego Morales, ustedes golpean el martillo, ¿de acuerdo?», instruyó el juez con una sonrisa gentil. Los 3 asintieron, sosteniendo los martillos con expresiones extremadamente serias que hicieron que los adultos contuvieran sonrisas. Después de la lectura formal de la sentencia de adopción, el juez pronunció las palabras que yo había esperado oír por casi 4 años. «Declaro oficialmente que Sofía, Mateo y Diego son, para todos los efectos legales, hijos de Alejandro Morales, con todos los derechos y deberes que esa relación implica. A partir de este momento, ustedes son legalmente reconocidos como la familia que ya son en sus corazones». 3 pequeños martillos golpearon con entusiasmo variado, Sofía con precisión determinada, Diego con fuerza excesiva, Mateo con cuidado meticuloso, sellando el momento de manera inolvidable. Los aplausos estallaron en el auditorio. Abracé a mis 3 hijos, incapaz de contener las lágrimas. Años de ansiedad, espera, formularios, entrevistas, evaluaciones, todo valía la pena por este momento. La recepción que siguió fue una celebración alegre, con pasteles, globos y niños corriendo por todas partes. La Fundación aprovechó la ocasión para anunciar la expansión de sus programas, incluyendo una nueva área para atención de jóvenes madres en situación de riesgo, inspirada por la carta anónima que había recibido. En medio de la fiesta, me di cuenta de que no veía a Mateo desde hacía un rato. Preocupado, comencé a buscarlo por los pasillos de la Fundación. Lo encontré sentado solo en una pequeña sala, sosteniendo una foto enmarcada, la imagen oficial de la familia que habíamos tomado para la ceremonia. «¿Está todo bien, hijo?», pregunté sentándome a su lado. Mateo levantó los ojos, serios como siempre. «Estoy pensando». «¿En qué? Si esa chica que escribió la carta sobre Sofía viene a visitarnos algún día, ¿cómo será?». Me tomó desprevenido. No sabía que Mateo estaba al tanto de la carta. Debió haber escuchado alguna conversación entre Mercedes y yo. «No sé si vendrá», respondí honestamente. «Pero si lo hace, hablaríamos todos juntos sobre cómo sería mejor para Sofía». Mateo asintió, absorbiendo la respuesta. «Como pasó con Valentina y yo». «Exactamente. A veces las familias son más complicadas y más interesantes de lo que parecen al principio, pero lo más importante es que nos amamos, no importa quién más entre en nuestras vidas». «¿Y Diego?», preguntó Mateo. «A veces se pone triste porque no sabe quién es su madre». La observación me sorprendió. Diego, siempre tan confiado y extrovertido, raramente demostraba vulnerabilidad. Pero Mateo, con su sensibilidad aguda, percibía cosas que otros no notaban. «Hablaré con él», prometí. «Tal vez podamos buscar más información cuando sean mayores, si él quiere». Cuando volvimos a la fiesta, encontramos a Diego y Sofía en el centro de la atención,
liderando una improvisada presentación de baile que arrancaba risas de todos. Para niños que habían comenzado la vida abandonados en un hospital, desbordaban confianza y alegría. La vida siguió su curso acelerado. 2 meses después de la ceremonia de adopción, cuando la rutina familiar había vuelto a la normalidad, una llamada en medio de la noche me despertó de un sueño profundo. «Señor Morales, le hablamos del Hospital General. Tenemos a su madre en la emergencia». Sentí que la sangre se me helaba. Mercedes, a sus 70 años, seguía siendo una fuerza de la naturaleza, involucrada activamente en la fundación y en la vida de sus nietos. La idea de que algo pudiera pasarle era impensable. «¿Qué ocurrió?», pregunté, ya levantándome y buscando ropa para vestirme. «Un ACV, está estable, pero necesitamos que venga inmediatamente». Los días siguientes fueron una prueba de resistencia para la familia que había construido con tanto amor. Con Mercedes en la UCI, inconsciente pero luchando, me vi dividido entre el hospital y los niños, que sentían profundamente la ausencia de su abuela. Fue Valentina quien ofreció apoyo crucial, reorganizando sus horarios para quedarse con los niños, mientras yo pasaba largas horas en el hospital. «Están asustados», reportó ella una noche, cuando finalmente llegué a casa exhausto. Especialmente Sofía. «Parece entender mejor la gravedad de la situación. No sé cómo explicarles», confesé, desplomándome en el sofá. «Ellos ya enfrentaron tanto abandono, la idea de perder a su abuela. Los niños comprenden más de lo que imaginamos», observó Valentina gentilmente. «Tal vez necesiten participar de alguna forma, en lugar de solo esperar». Siguiendo la sugerencia, llevé a los trillizos para una visita breve a Mercedes al día siguiente. Los preparé cuidadosamente para lo que verían: los tubos, los monitores, el estado inconsciente de su abuela. «La abuela está durmiendo un sueño especial para que su cerebro se recupere», expliqué de la forma más simple posible. «Puede oír, aunque esté dormida, así que podemos hablar con ella». Para mi sorpresa, los niños manejaron la situación con una madurez sorprendente. Sofía sostuvo la mano de su abuela y le contó sobre el dibujo que había hecho en la escuela. Diego describió animadamente cómo había aprendido a atarse los cordones. Mateo, siempre el más quieto, simplemente se sentó junto a la cama, observando los monitores con atención solemne. «La abuela se pondrá bien», declaró Diego con convicción absoluta mientras dejábamos el hospital. «¿Cómo lo sabes?», pregunté suavemente, sin querer alimentar falsas esperanzas. «Porque nuestra familia es fuerte», respondió el niño como si fuera obvio. «Tú siempre lo dices». La recuperación de Mercedes fue lenta y parcial. Después de semanas en la UCI, finalmente despertó, pero con secuelas significativas en el lado izquierdo del cuerpo. El habla quedó comprometida, la movilidad reducida. Para una mujer que siempre había sido independiente y dinámica, las limitaciones representaban un desafío devastador. «No quiero que me vean así», articuló con dificultad cuando sugerí traerla a casa, donde podría ser cuidada por la familia. «Mamá, ellos te aman», insistí. «No importa cómo estés». La adaptación de la casa fue rápida. Rampas instaladas, una habitación en la planta baja totalmente equipada, enfermeras contratadas para los cuidados más especializados. Pero la verdadera terapia para Mercedes vino de los propios trillizos. Sofía se autonombró asistente de fisioterapia, contando orgullosamente los ejercicios que su abuela completaba. Diego inventaba historias elaboradas para distraerla durante los momentos de frustración. Mateo, fiel a su naturaleza observadora, aprendió a interpretar las necesidades de Mercedes antes incluso de que ella intentara comunicarlas. «Ellos me salvan cada día», me confió Mercedes durante una tarde tranquila, cuando logró articular más claramente. «¿Cómo te salvaron a ti?» La observación me impactó profundamente. Era verdad. Los trillizos habían salvado mi vida tanto como yo había salvado la de ellos. Antes de ellos, vivía apenas a medias, atrapado en recuerdos dolorosos, incapaz de seguir adelante después de la pérdida de Lucía. Los 3 bebés abandonados habían llenado no solo mi casa, sino mi corazón, mi alma, mi existencia entera. En la noche del 4º cumpleaños de los trillizos, después de una fiesta modesta pero alegre,
con Mercedes participando desde su silla de ruedas con determinación renovada, encontré un momento de quietud en la terraza, el mismo lugar donde, 4 años antes, bebía solo contemplando una vida vacía. Diego se había dormido agotado después de horas saltando en el inflable. Sofía aún garabateaba somnolienta en el nuevo kit de dibujo que había recibido. Mateo había pedido quedarse unos minutos más mirando las estrellas conmigo, un ritual que habíamos desarrollado en los últimos meses. «Papá», llamó el niño, señalando al cielo. La abuela dijo que algunas estrellas mueren, pero seguimos viendo su luz por mucho tiempo. «Es verdad», confirmé, maravillado como siempre por la mente profunda de mi hijo. «Es como las mamás que nos tuvieron en la barriga», continuó Mateo. «Ellas no están aquí, pero hicieron una luz que sigue brillando». Sentí la garganta apretarse con la analogía inesperadamente poética. «Eres un niño muy sabio, ¿sabes?». Mateo sonrió, una sonrisa rara y preciosa que iluminaba todo su rostro. «Es porque tengo un papá que me enseñó a mirar las estrellas». Más tarde, después de acostar a los 3, cada uno en su propia cama ahora, una transición reciente que aún provocaba visitas nocturnas frecuentes entre los hermanos, me senté al borde de la cama de Sofía, la última en dormirse. «Papá», murmuró soñolienta, «¿sabías que ibas a amarnos tanto cuando nos encontraste?». La pregunta, simple y profunda como solo los niños logran hacer, tocó el centro exacto de mi corazón. «No», respondí honestamente. No tenía idea de cuánto sería posible amarlos. «Yo tampoco sabía», respondió Sofía ya con los ojos cerrados. «Pero ahora sé que te amo más que todo». Cuando finalmente cerré la puerta de la habitación, contemplé el pasillo silencioso, decorado con fotos que registraban 4 años de crecimiento, alegrías, desafíos superados, lágrimas secadas, abrazos apretados, logros celebrados. 4 años que habían transformado a un empresario solitario y amargado en un padre dedicado y realizado. 4 años que habían convertido a 3 bebés abandonados en niños seguros, amados y felices. 4 años de aprendizaje diario sobre el verdadero significado de familia. Una familia que no estaba definida por lazos de sangre o documentos legales, sino por elecciones diarias de amor, compromiso y presencia. Una familia improvisada, imperfecta y absolutamente extraordinaria. Sonreí, sintiendo una paz que jamás había conocido antes de que los trillizos entraran en mi vida. Aquellos 3 pequeños corazones habían salvado el mío de la forma más inesperada y perfecta posible, y ese, me di cuenta mientras caminaba hacia mi propia habitación, era el verdadero milagro. A veces salvamos a otros solo para descubrir que, en el proceso, también nos estamos salvando a nosotros mismos.